¿Alguna vez se ha dejado controlar por la ira? ¿Alguna vez usted se ha enojado descontroladamente? Bueno, Dios nos habla en cuanto a la ira y vamos a ver hoy lo que dice de ella. Pero antes vamos a orar y pidámosle al Señor que sea Él quien nos dirija. Bendito Dios y Padre eterno, te oramos a ti para pedirte que seas tú dirigiéndonos, enseñándonos, guiándonos y ayudándonos a poner por obra tu palabra. Llénanos de tu Santo Espíritu y danos sabiduría para poder discernir y así darte gloria a ti. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. El tema de la ira es un tema muy común. Muchas personas se dejan controlar por la ira y esto sí que ha ocasionado diferentes situaciones. Hay personas en las cárceles, hay personas en los hospitales, hay personas con hogares destruidos o con problemas gigantes porque en algún momento han tenido un inconveniente con la ira. La ira es un sentimiento o es una emoción descontrolada que toma al ser o que toma a la persona y la lleva a cometer actos insólitos. La Biblia nos dice en Proverbios 16, verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que la Biblia nos enseña que es mejor tardar en airarnos que ser fuertes. Creo que muchos nos gustaría ser fuertes o queremos mostrar nuestra fuerza, nuestra fortaleza de alguna manera. Hoy en día, o casi en todas las épocas, se ha querido mostrar el ímpetu, la gallardía, se ha querido mostrar la valentía. De hecho, vivimos en una sociedad donde algunos se quieren imponer por encima de otros. Y quizá nosotros, en torno a todo esto, a veces queremos mostrar esa fuerza. Pero el Señor, que es sabio, nos enseña y nos dice que es mejor tardar en airarnos que ser fuertes. Prácticamente lo que nos dice es más fuerte el que tarda en airarse. A veces creemos que el fuerte es aquel que se llena de ira, que se llena de cólera, que empieza a hablar, a vociferar, y esto sí que lo vemos a diario. Lo vemos por las calles, lo vemos en las situaciones de tránsito, de tráfico de vehículos, lo vemos cuando alguien está desesperado porque no lo atienden en un banco y casi todo el mundo quiere mostrar su ira, casi todo el mundo quiere mostrar su fuerza, mostrar su fortaleza. Pero Dios nos dice, esto no es bueno, es mejor tardar en airarnos. Vea que cuando tardamos en airarnos, si no es que simplemente esperamos para ponernos airados más tarde, sino que es guardar, es reservar, es controlar esa ira. Esto es mucho mejor que mostrar esa fortaleza. Así que también dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Del mismo versículo, en ambas frases está haciendo un contraste. Y en ambos contrastes está diciendo que es mejor controlar el espíritu, que es mejor tardar en airarse que mostrar esa fuerza y esa fortaleza. Quizá muchas veces queremos mostrarnos como personas fuertes, como personas rudas, o queremos demostrar que tenemos la razón, incluso haciendo lo que no es debido. Dios nos dice que es mejor tardar en airarnos y que es mejor controlar nuestro espíritu. Y una manera de mostrar que controlamos nuestro espíritu y que estamos bajo control del espíritu es controlando nuestra ira, controlando nuestro enojo, controlando lo que decimos. Cuando nos enojamos, decimos cosas que no deberíamos decir. Cuando nos enojamos, lanzamos frases que no deberían salir de nuestra boca. Cuando nos enojamos, podemos llegar incluso a cometer acciones que pueden perjudicar a otros y nos van a perjudicar a nosotros también. Así que por eso el Señor nos insiste una y otra vez en que debemos controlar la ira. No debemos dejar que la ira nos controle a nosotros. La ira no es algo que deba controlarnos, todo lo contrario, nosotros debemos controlar el enojo, la ira y las emociones. Cuando tenemos unas emociones bajo control, podemos sí sentirnos disgustados por algo, sí podemos sentirnos molestos por algo, o como dice aún en el Nuevo Testamento, en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Esto parece que fuera un desafío y algunos quizás se pegan de esto para poder decir, sí ve que nos podemos airar, pero sabe que esto es un desafío tremendo, airaos, pero no pequéis. Parece que la única manera de airarnos sin pecar es airándonos contra nuestro propio pecado. Quizá cuando nos airamos por cosas que nosotros hacemos, cuando estamos airados contra nosotros mismos o contra lo que hacemos mal, quizás es cuando no pecamos. Porque cuando nos airamos contra otros o cuando nos airamos contra otras situaciones, nosotros en nuestra pecaminosidad casi siempre tendemos a pecar. Dice también Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí en este versículo también habla de la ira y nos está diciendo que debemos tardar en airarnos. El que tarda en airarse es ¿qué? Grande de entendimiento. Así que la verdadera inteligencia, ¿sabe cuándo se muestra?
cuando podemos controlar la ira, cuando podemos controlar el enojo, cuando tardamos en airarnos, cuando no simplemente nos enrollamos en una situación y terminamos después arrepintiéndonos de lo que hicimos o de lo que dijimos. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Siempre que llegamos a un punto de ira o a un punto de cometer acciones que no se deben por causa de un enojo, estamos enalteciendo la necedad, estamos mostrando lo lejos que estamos de la verdad, lo lejos que estamos de poder tener una conciencia completa de lo que estamos haciendo. Estaremos mostrando necedad en vez de mostrar entendimiento y sabiduría. Obviamente tenemos que ser conscientes y realistas y saber que nosotros somos personas que quizá nos vamos a enojar. Hay muchas cosas que nos enojan. Quizá nos enoja el salir a la calle y ver basura en las calles, quizá nos enoja ver la cantidad de trancones, quizá nos enoja lo que a veces consideramos un mal manejo del gobierno, quizá nos enojan tantas situaciones, la inseguridad, o quizá simplemente nos enoja que otros no hagan lo correcto. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros nos enojamos por diferentes situaciones y no controlamos esto, empezamos a ser esclavos de ese enojo y empezamos a dejarnos inclinar hacia una vida de enojo, una vida llena de ira. Y en algún momento esa ira, ¿sabe qué va a pasar? Va a estallar. Esa ira va a salir a flote y va a salir a flote con haciendo o mostrando acciones o palabras indebidas. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a controlar nuestro enojo, a controlar nuestra ira. Podemos enojarnos, obviamente, podemos tener un enojo, pero siempre tratando de llevarlo al Señor. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mostró incluso que también se enojó. Y realmente Él sí pudo mostrar un ejemplo de esa ira santa o de ese enojo santo. Pero es porque Él es Dios perfecto, sin pecado, y porque ninguna cosa pecó ni ofendió a Dios. Así que cuando Él se enojó, no se enojó de una manera pecaminosa, sino que se enojó contra las acciones y las pudo llevar al Señor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, y cuando viene una situación de enojo a nuestra vida, cuando viene una situación de enojo a nosotros, cuando viene una situación que quizá nos afecte, tenemos que llevarla al Señor. Y también tenemos que medir por qué cosas nos enojamos. ¿Son cosas justas por las que nos enojamos? O quizá nos enojamos simplemente por pequeñeces. Nos enojamos porque no está haciendo un buen día, nos enojamos porque quizá no pasó el bus a tiempo, nos enojamos porque llegamos tarde al trabajo o a algún lugar cuando quizá la culpa fue nuestra. O nos enojamos con personas porque no hacen lo que quieren. Nos enojamos con otros porque no nos entienden. Y cuando empezamos a mirar por qué situaciones nos enojamos, vamos a entender cómo está nuestra mente. Como leímos allí, el que tarda en irarse es grande de entendimiento. Tenemos que controlar cada situación. No es una buena medida o no es un buen punto de partida estarnos enojando por todo. Si nos estamos enojando más de lo debido, tenemos que revisar qué nos está contaminando. Quizá a veces dejamos contaminen, quizá que algunas cosas no se ensucien, y al no estarlas sacando de nuestro corazón, eso se vuelve un enojo continuo, y eso sí que va a traer problemas. Tenemos entonces nosotros que mirar qué cosas nos enojan, tenemos que mirar por qué nos enojamos y tenemos que revisar qué hacer con ese enojo. La mejor manera entonces de tener un enojo o una ira santa o una ira sin pecado no es enojarnos contra las personas, sino enojarnos quizá contra lo que hacemos nosotros o contra el pecado, aunque la verdad es algo bien complicado el poder simplemente enojarnos por eso. Porque la verdad, y siendo realistas, nos enojamos más por lo que hacen en contra nuestra. Así que siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, llevemos nuestro enojo al Señor. Cada cosa que nos enoje, cada cosa que no nos guste, llevémosela al Señor para poder de esa manera tener controladas nuestras emociones y esta situación. Dios no quiere que caigamos en una ira. Decía al principio, muchas personas están pasando por situaciones en la cárcel porque simplemente no tuvieron un control de su enojo en algún momento, porque no controlaron lo que dijeron, porque no controlaron lo que hicieron, y dejándose controlar por esa ira, terminaron en grandes problemas. Así que Dios nos llama y quiere que nosotros realmente controlemos lo que decimos. Y si viene una persona que también está irada, no nos dejemos contaminar por eso. ¿Sabe qué dice Proverbios 15, versículo 1? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así como nosotros nos enojamos y quizá podemos tener una ira descontrolada, también hay otras personas que pueden acercarse a nosotros en ese caso. ¿Y qué deberíamos hacer? Seguir el juego e involucrarnos en un juego de enojo y ya no ser uno, sino ser dos enojados y ver qué sucede.
El proverbio nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Quizá alguien viene a usted con enojo, quizá alguien le habla con enojo, quizá alguien le habla con cierta ira, pero lo que nosotros tenemos que hacer es responder con una blanda respuesta. ¿Sabe que esta blanda respuesta quita la ira, ayuda a aplacar el furor de la otra persona? Pero si hablamos con una palabra áspera, va a hacer que ese furor suba y entonces tendremos toda una situación allí. Controlemos nuestro enojo, controlemos nuestra ira, llevémosle nuestras causas de enojo al Señor, seamos tardos para irarnos, seamos tardos para enojarnos, y cuando alguna persona se acerque muy enojada, hablémosle con una palabra calmada, con una palabra tranquila y con una blanda respuesta, porque esto quita la ira. Que no nos identifiquen porque somos los bravos, los airados o los enojones, que realmente nos edifiquen o nos entiendan, nos puedan entender o nos identifiquen como personas que tratan de apaciguar las cosas. Bienaventurados los pacificadores, dice también el Señor. Así que un llamado que tenemos que hacer es a dejar el enojo, a entregar las cosas que nos enojan y a tener una vida de más provecho, porque esto es entendimiento, el tardar en airarnos. Que Dios nos ayude y que podamos en este día tener un día sin tantas cosas que nos enojen y más bien darle la gloria al Señor por todas las bendiciones que permite en nuestra vida. Vamos a terminar en una oración. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos das, por la vida. Gracias, Señor, por las emociones y gracias porque tú nos has guardado. Ayúdanos a controlar el enojo, a controlar la ira, a controlar lo que decimos, a mostrar ese enojo a veces que no deberíamos mostrar. Y ayúdanos, Señor, a tener control de nuestras emociones y de todo esto. Ayúdanos también a ser sabios cuando alguna persona esté enojada y poderle ayudar para que pueda también tranquilizarse y de esta manera hacer lo correcto. Gracias, Dios, en Cristo nuestro Señor oramos. Amén.